tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer la estructura de Lewis de la molécula de formaldehído de fórmula CH2O. Bien, antes de explicarte el método que vamos a seguir, pues vamos a necesitar siempre, en cualquier método que sigas, evidentemente, la estructura o la configuración, mejor dicho, la configuración de la última capa, de la capa de valencia, de los elementos que intervienen, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Vamos allá. Para el carbono, configuración de la última capa o capa de valencia. 2s2, 2p2. ¿Qué más? Para el hidrógeno, 1s1. Y por último, el oxígeno. Para el oxígeno, 2s2, 2p4. Vale. Con esto sabemos los electrones disponibles para empezar a jugar, ¿vale? Para empezar a compartir, consiguiendo o intentando conseguir nuestro objetivo, que es la última capa completa. Vale, vamos a ver entonces, o vamos a poner siglas. Vamos a llamar n sub v al número de electrones de valencia, los que tenemos disponibles, el total disponible. Para ello nos basamos en la configuración de la última capa, la capa de valencia, y la fórmula. Tenemos un solo carbono. Un solo carbono, lo tengo aquí. El carbono 2 y 2, 4, aporta 4 electrones. Ese carbono, 4 electrones. Tenemos en la fórmula 2 hidrógenos. 2 hidrógenos. Y cada hidrógeno aporta un electrón. Luego con los hidrógenos, 2 por 1, vienen 2 electrones. Más el oxígeno. Solo hay un oxígeno y el oxígeno aporta 2 y 4, 6 electrones. Por tanto tenemos 4 más 2, 6. Más 6, 12 electrones de valencia. 12 electrones disponibles que vamos a conjugar entre ellos, vamos a compartir para conseguir nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? N sub O. N sub O va a ser el número de electrones que habrá cuando todos los átomos intervinientes en la molécula tengan su octeto completo, tengan en la última capa 8. Vale, 8 excepto, cuidado con el hidrógeno porque no puedo tener 8. El hidrógeno tendrá 2. Todos los demás consideraremos el octeto completo, 8. Vale, entonces, para el carbono, de carbonos tenemos 1, tenía 4, pero cuando consiga 4 más tendrá 8. Más los hidrógenos, seguimos teniendo 2 hidrógenos, cada hidrógeno tiene un electrón, pero cuando tenga su capa completa tendrá 2. Más el oxígeno. El oxígeno tiene 6, aquí lo vemos en la capa de valencia, pero cuando consiga el octeto tendrá 8. Luego, cuando todo haya finalizado y todos los átomos tengan su última capa completa, ¿cuántos electrones habrá? 8 más 2 por 2 son 4, más 8 nos salen 20 electrones. En total, 20 electrones se ha de conseguir cuando todo haya finalizado, cuando todos los átomos tengan su capa completa, su última capa. Vale. ¿Qué más? Vamos a ver entonces cuántos electrones se comparten, cuántos enlaces hay. Para calcular los electrones compartidos, esta n sub c va a ser el número de electrones compartidos, los que forman parte del enlace. Para calcular los electrones compartidos vamos a restar n sub o y n sub v. Los números, el número de electrones del octeto, cuando el octeto esté completo, que hemos dicho que son 20, le vamos a restar los electrones disponibles de valencia, que son 12. Los vamos a poner aquí. 20 menos 12 son 8 electrones. Y 8 electrones son 4 enlaces. Luego tenemos que dibujar 4 enlaces en la molécula. Pero esos enlaces puede ser que no sean todos iguales. Estos enlaces, los electrones compartidos, los 8, los vamos a distribuir en dos formas. Los electrones que forman parte del enlace sigma y los electrones que forman parte de los enlaces pi. Calculamos los sigma. Los sigma, para calcularlos, aplicamos una formulita muy sencilla. 2 que multiplica paréntesis n-1. Donde esta n es el número de átomos que hay en la molécula. Número de átomos totales. Contamos 1 para el carbono, 2 del hidrógeno, llevo 3, más 1 del oxígeno, son 4 átomos totales. Luego n minúscula le voy a poner un 4. 2 que multiplica a 4 menos 1. Hacemos primero el paréntesis, 4 menos 1 es un 3, 2 por 3 son 6 electrones. 6 electrones, sigma. Luego tengo un enlace, tengo 3. Si tengo 6 electrones,
cada enlace implica 2 electrones, tengo la mitad de enlaces. 3 enlaces sigma, que son los que primero voy a dibujar. Luego vamos a ver dónde están los electrones en enlaces pi, que serán los dobles y triples enlaces. Voy a ver si hay. Sí que hay, ¿no? Fíjate, en total tengo 8 electrones que forman 4 enlaces. Voy a ver los electrones compartidos totales, que son 8. Aquí lo voy a poner. Los NC son 8, pero distribuidos en sigma también. ¿Y cuántos tengo sigma? Los acabo de calcular. 6. Luego 8 menos 6 son 2 electrones que forman parte de enlaces pi. 2 electrones, ¿cuántos enlaces son? Un enlace pi. Un enlace pi, que va a ser un enlace doble, ¿vale? Enlace doble, ahora lo vamos a representar, no es simplemente dibujar un enlace doble. Antes de nada, vamos a ver si hay enlaces o pares solitarios. Vamos a llamarle n sub s al número de electrones no compartidos. Vale, los que forman pares solitarios. Solitarios o no compartidos, ¿cómo los sacamos? ¿Cuántos tenemos? Los de valencia. Jugamos con 12, ¿no? Con 12 jugamos. Y de esos 12, compartidos en total, ¿cuántos? 8. 12 menos 8, es decir, estamos haciendo los de valencia menos los compartidos. N sub v menos n sub c. Los totales disponibles menos los que ya están compartidos. 12 menos 8, 4, ¿no? 4 electrones solitarios. ¿Vale? 4 electrones son 2 pares. Vamos a ponerlo así también. 2 pares solitarios. ¿Vale? Muy bien, ¿ya lo tengo todo? Montemos la estructura. Montemos la estructura. Tengo los hidrógenos siempre por fuera, ¿no? Voy a poner el carbono. 2 hidrógenos. Voy a poner uno aquí. Voy a poner otro aquí. Y el oxígeno. Aquí el oxígeno. Bien, pongamos enlaces, ¿no? En total, 4 enlaces. Pero vamos a ver cómo los ponemos, los enlaces. Lo primero que voy a hacer, voy a poner los enlaces sigma. Todos, siempre va a haber enlaces sigma, luego los voy a distribuir. 1, 2 y 3. Este es enlace sigma, sigma y este también. Y ahora, ¿dónde pongo el enlace pi? Enlace pi va a formar el enlace doble. ¿Dónde lo pongo? Pues donde me falten electrones, ¿no? Los hidrógenos, ¿cuántos tienen? Los hidrógenos creo que tienen la última capa ya completa. Los hidrógenos tienen 1s1, les faltaba otro para conseguir 2 electrones, que son los que están compartidos. Los hidrógenos, ya tal cual, estos ya están. Luego creo que el enlace pi no me queda más remedio que ponerlo aquí. Este sería el enlace pi, los 2 electrones pi. ¿Qué me falta por poner? Los solitarios, los 2 pares solitarios. ¿Dónde los pongo? Donde me hagan falta. Hemos dicho que los hidrógenos tienen la última capa completa, no los toco. Veamos este carbono. ¿Este carbono necesita algo? 2, 4 y 4, 8. Este carbono ya tiene 8, no necesita nada. Veamos el oxígeno. ¿Cuántos electrones tiene este oxígeno? Los del enlace, que son 4. Si le faltan 4 para conseguir 8, ¿dónde están esos 4? Los solitarios. Luego el oxígeno tiene entonces los 2 pares solitarios. Fórmula, estructura de Lewis del aldehído más sencillo con un solo átomo de carbono, el formaldehído. Bueno, pues esto es todo. Cualquier duda, abajo en los comentarios. Venga, al lío.